Salud y bienvenida sea usted a este espacio La Medicina al Día, deseando que usted y los suyos se encuentren en perfecta condición, como dice la Biblia en 3 de Juan, que tenga salud, así como prospera tu alma. El objetivo de los temas de salud que traigo a todos ustedes es con la finalidad de educar e informar, y como médico cristiano tomamos con mucha seriedad este espacio, y todo lo que hago es a la gloria de Dios y para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Soy el Dr. Eliseo Núñez Estrella. Practiqué medicina general y quiero agradecerle a usted y a usted por seguirnos en cada programa y suscribirse en el canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Debo siempre, como lo he dicho en otro programa, que doy esta introducción en cada tema individualmente. A todos aquellos que me escriben, yo quisiera darle las gracias por su participación. Y no importa los tantos títulos, sino el conocimiento. Y aunque tengo un PH en un doctorado en filosofía médica en la Kennedy University en los Estados Unidos, también tengo los conocimientos en cómo tomar el control de su salud, un curso creado por la Universidad de Stanford. También como padre, como esposo, como abuelo, como misionero, conferencista. Me siento pero muy bendecido, porque Dios me ha dado la oportunidad de haber estudiado la carrera de la salud, y no quisiera que la fría muerte me encuentre sin haber hecho lo suficiente. Recuerde que debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones. Si le interesa que le hable de algún tema o alguna enfermedad, no deje de enviar su pregunta a mi correo personal, drnunezestrella@gmail.com. Esto es drnunezestrella@gmail.com. En este segmento de la Medicina al Día le daremos respuesta a su pregunta e inquietud. Estaremos hablando de ataque de pánico o crisis de ansiedad, y también daremos consejos prácticos. Y porque es una condición muy amplia, vamos a hacerlo en 2 partes. Y más adelante tendremos video con finalidad educacional. En esta primera parte iniciamos con la pregunta: ¿qué es un ataque de pánico? Según el Instituto Nacional de Salud Mental, las personas con trastornos de pánico malinterpretan como amenazas ciertas sensaciones corporales inofensivas, y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos clasifica los ataques de pánico como trastorno de ansiedad. Ahora bien, ¿en qué consiste el trastorno de ansiedad denominado ataques de pánico o crisis de ansiedad? El ataque de pánico es una reacción de ansiedad pero muy intensa, acompañada de la sensación de falta de capacidad para controlar esta reacción, e incluso la convicción de que uno puede llegar a morir en ese momento. Y esta crisis de ansiedad puede producirse en diferentes situaciones: conduciendo, manejando, en la calle, etcétera, etcétera, las cuales tenderán a evitarse posteriormente. Las claves de este desorden hay que buscarlas, por un lado, en el tipo de pensamientos que las provocan, altamente preocupantes, catastróficas, como muerte inminente, ataque al corazón, mareos y pérdida de conciencia, etcétera, etcétera. Y por otro lado,
en la hiperventilación, o sea, la respiración agitada, que provoca un rapidísimo aumento de activación fisiológica generalizada. Los pensamientos catastrofistas se originan por una incorrecta interpretación de síntomas de ansiedad, o sea, de activación fisiológica. Ahora bien, la ansiedad, ¿qué es? Es una emoción natural. Por lo tanto, la ansiedad guarda algunas similitudes con otras reacciones emocionantes, tales como la alegría, el enfado, la tristeza, el miedo, etcétera, etcétera. La ansiedad es experimentada como una emoción desagradable, negativa, que surge en una situación ante la que el individuo percibe una amenaza, posibles consecuencias negativas. Para afrontar esta situación y tratar de reducir las consecuencias negativas, el individuo debe ponerse en alerta. La reacción emocional puede observarse a un triple nivel: cognitivo-subjetivo, o sea, la experiencia; fisiológico, cambios corporales; y motor conductual observable. A nivel cognitivo-subjetivo, la ansiedad se caracteriza por sentimientos de malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, temor, inseguridad, sensación de pérdida de control, percepción de fuertes cambios fisiológicos como cardíacos, respiratorios, etcétera, etcétera. A nivel fisiológico, la ansiedad se caracteriza por la activación de diferentes sistemas, principalmente el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso motor, aunque también se activan otros como el sistema nervioso central o el sistema endocrino o el sistema inmune. De todos los cambios que se producen, el individuo solo percibe algunos cambios en respuestas tales como la tasa cardíaca, tasa respiratoria, sudoración, temperatura periférica, tensión muscular, sensaciones gástricas, etcétera, etcétera. Y la persistencia de estos cambios fisiológicos pueden acarrear una serie de desórdenes psicofisiológicos transitorios, tales como dolores de cabeza, insomnio, disfunción eréctil, contracturas musculares, disfunciones gástricas, etc. El video que veremos en unos instantes es con relación a lo que es el trastorno de ansiedad generalizada o ataque de pánico y también agorafobia. Observemos el siguiente video. Todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto. Pues bien, imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase. Así se vive con un trastorno de ansiedad. Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas, pero normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. Estas rutas de ansiedad afectan a tres partes principales del cerebro:
El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos, y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico, por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad y al experimentar miedo se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Es una sensación que la mayoría de la gente ni siquiera nota, y aunque lo hagan, no le dan importancia. Pero cuando se padece un trastorno de ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco puede activar la ruta hacia la amígdala, que a su vez activará la ruta a la parte pensante del cerebro, donde se malinterpretará como el comienzo de un infarto. Por eso se siente ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera y las rutas se activan. Es un círculo vicioso que termina en el ataque de pánico que se estaba intentando evitar a toda costa. Bueno, después de observar este video estamos hablando de ataque de pánico o crisis de ansiedad y también de consejos prácticos. A nivel motor u observable, la ansiedad se manifiesta como inquietud motora, hiperactividad, movimientos repetitivos, dificultades para la comunicación, lo que es el tartamudez, evitación de situaciones térmicas o situaciones temidas, consumo de sustancia, comida, bebida, tabaco, etcétera, etcétera, llanto, tensión en la expresión facial, etcétera. Ahora, ¿qué son estos trastornos de ansiedad o de ataque de pánico? La ansiedad es una emoción universal que experimentan todos los individuos en mayor o menor grado. Sin embargo, más de un 15% de la población general llega a sufrir alguna vez a lo largo de su vida algún trastorno de ansiedad, que consiste en una serie de reacciones a nivel cognitivo, fisiológico y motor, demasiado intensas o demasiado frecuentes o simplemente poco ajustadas a la situación en que se encuentra la persona, el individuo. Y estas manifestaciones llegan a ser patológicas en muchos casos, dificultando lo que es la vida normal de estas personas o haciéndoles sentir experiencias muy desagradables en algunas situaciones. En muchos casos, la ansiedad de una persona está provocada por sus propias manifestaciones de ansiedad. Se tiene mucho miedo de la experiencia desagradable de ansiedad, pero este temor produce la ansiedad, de manera que es un círculo vicioso. Y según la clasificación internacional de trastornos mentales, los criterios para diagnosticar un ataque de pánico o crisis de ansiedad serían los siguientes: aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de 4 o más de los síntomas que se inician bruscamente, rápidamente y alcanza su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, de aire, sensación de atragantarse
opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, desrealización o despersonalización, modo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, escalofríos o sofocos. Las emociones se dan en todas las personas. Entonces, surge la pregunta, ¿todas las personas tienen ansiedad? Correcto, claro, sí. Todas las personas tienen capacidad para reaccionar con ansiedad ante determinadas situaciones. Lo mismo que todas las personas tienen capacidad para reír, llorar, enojarse, enfadarse, etcétera, etcétera, también tienen capacidad para reaccionar con ansiedad ante una situación de amenaza. Ahora bien, la agorafobia, un trastorno psicológico, puede provocar un grado de discapacidad grave. Agorafobia es miedo a perder el control. Y esto es una serie, como ustedes han visto en el video, y más adelante van a darse cuenta cómo es que se produce esto. El torbellino de ansiedad provocado por un ataque de pánico produce a algunas personas evitar a toda costa la situación que les ha conducido a ese estado. Su etimología de origen griego, agora, plaza pública, y fobia, temor, puede llevarnos a pensar que esta fobia se reduce a los espacios públicos. Por eso no es todo. La agorafobia se refiere a la evitación y temor ante cualquier situación que puede provocar un ataque de pánico y hacer perder el control de la ansiedad. La agorafobia puede abarcar todo tipo de situaciones, desde espacios como grandes superficies donde hay aglomeraciones de muchas personas, hasta la intimidad de una cena o el temor a morir de un infarto, pasando por el miedo a viajar en un avión o en tren. Por lo general, el tipo de situación nuclear es aquella en la que se ha producido un ataque de pánico. La agorafobia puede ir precedida de otro trastorno, el de pánico, y es más frecuente en los jóvenes. Según los expertos, casi todas las personas que tienen un trastorno de pánico tienden a desarrollar agorafobia, y según los expertos no se debe o puede predecir en qué momento alguien va a tener un ataque de pánico. No obstante, existe una serie de factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que esto suceda, dando lugar a un trastorno de pánico que después conduzca a la agorafobia. Por otro lado, tener estrés intenso y a la vez crónico. Ser mujer por razones hormonales y también sociales, el estrés elevado en el hogar y el trabajo, tener un síndrome premenstrual severo y tener más cambios hormonales incrementan las posibilidades en la mujer. Fumar tabaco, cigarrillos o marihuana. Desarrollar temor a la ansiedad y a las sensaciones que se experimentan en un momento dado cuando se está nervioso o nerviosa. Durante el estrés hay personas que reaccionan con más activación cardiovascular o de otro tipo, como el sudor. Si una persona empieza a tener miedo a esas manifestaciones y les dedica mucha atención, más incrementa la tasa de respuesta que ya está teniendo. Así que en esta primera parte de ataque de pánico o crisis de ansiedad y los consejos prácticos, espere la segunda parte de esta condición de salud de ataque de pánico y consejos prácticos de cómo vencer
esta condición. No se pierda la segunda parte, porque no es que usted tenga esta condición, que Dios le libre, pero usted puede ayudar a otros. Si encuentra a alguien que tenga esta condición de esos ataques de nervios o crisis de ansiedad. ¿Tiene usted pregunta? ¿Quiere que le hable de algún tema o enfermedad? Escriba a mi correo personal drnunesestrella@gmail.com. Esto es drnunesestrella@gmail.com. En YouTube puede encontrar este y otros videos de salud. Para tener acceso a mi cuenta de YouTube, busque Dr. Nunes Estrella. Si le interesa recibir videos similar, suscríbase en la parte que dice suscribe. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, porque prevenir es mejor que curar. A todos ustedes, gracias por acompañarme. Soy el Dr. Núñez Estrella y esto es La Medicina al Día. Que la paz de Dios siga en su vida y los suyos. Hasta la próxima.